Bueno, entonces vamos a dar inicio. Muy buenas tardes para todos los profesionales que nos están acompañando en el día de hoy. Un saludo para los diferentes países que se han inscrito en esta iniciativa tan importante. Desde la Coordinación General de la Red Internacional de Enfermería en Cuidado Crítico, la Facultad de Enfermería de la Pontificia Universidad Javeriana, la Sociedad Argentina de Pediatría y la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de Monterrey, les damos la bienvenida a este quinto curso internacional virtual, cuyo eje central es el cuidado de enfermería al paciente en terapia ECMO, fundamentos básicos. Antes de darle la bienvenida y la apertura a nuestra invitada especial, quiero señalarles de manera importante que este curso tiene una intensidad, como ustedes lo vieron en la información, pero vale la pena recordarlo, de 13 horas. Vamos a finalizarlo el 29 de mayo. Semanalmente vamos a tener un encuentro de aproximadamente 1 hora y media. Las fechas están establecidas, van a ser los lunes, sin embargo, de acuerdo también a los conferencistas internacionales, alguna dificultad que tengan, pues probablemente podemos llegar a correr el día avisándoles previamente, como pasó pues el día de hoy, pero para que se puedan organizar. Entonces, la dinámica del curso es netamente sincrónico. Vamos a escuchar a nuestros profesores internacionales y posterior a la sesión de cada uno de ellos, vamos a dar espacio para que puedan hacer las preguntas a través del chat. Es importante señalarles que para certificarlos en el curso y para que ustedes puedan recibirla, deben garantizar la asistencia al 100% de las sesiones. Entonces, es fundamental que estén pendientes durante el transcurso de la sesión para que también puedan diligenciar un link que vamos a enviar para llevar ese seguimiento y esa secuencia de la asistencia. Por otro lado, también recordarles que las sesiones van a quedar grabadas y van a quedar alojadas en el canal de la Red Internacional de Enfermería en Cuidado Crítico, que tan pronto estén cargadas cada una de las sesiones se les estará notificando. Entonces, no siendo más, vamos a iniciar presentando a nuestra invitada especial, la doctora Bárbara Cárdenas. La doctora Bárbara Cárdenas es médico especialista en pediatría y terapia intensiva pediátrica de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Adicionalmente, tiene una especialización en neonatología, es profesora del Departamento de Pediatría de la Facultad de Medicina, Universidad Autónoma de Nuevo León, una amplia trayectoria en el área de terapia intensiva, neonatal, neonatología y nutrición del bebé prematuro, y es codirectora del programa ECMO ELSO Centro 321. Para nosotros es un honor tener a la doctora Bárbara, que nos acompaña desde Monterrey, con un tema muy importante, que es el soporte de vida extracorpóreo y el paciente críticamente enfermo. Vamos a iniciar con esas generalidades y con esa historia. Doctora, de verdad, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Estamos seguros que a través de la participación suya y de todos los colegas internacionales de TecSalud, de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de Monterrey, vamos a cumplir a cabalidad los objetivos que nos hemos planteado en este curso inicial de Fundamentos Básicos. Bienvenida, el auditorio es todo suyo. Muchas gracias, Diana. Estoy súper contenta, la verdad, de que me hayan invitado. Es muy padre trabajar en educación, lo que a mí me apasiona. La verdad es que sigo haciendo medicina, educación en pregrado y en posgrado, y me encanta participar con ustedes. Aplaudo todo este esfuerzo que has hecho, Diana, para juntar a tantos compañeros a nivel de Latinoamérica para tomar este curso. Todo mi grupo, puedo hablar por mi grupo, todo mi grupo aquí en Monterrey estamos muy contentos de participar. El día de hoy me tocó a mí iniciar con paciente críticamente enfermo y con generalidades, pero la próxima semana tengo entendido que va a retomar mi lugar el doctor René Gómez, que él es el director de nuestro centro. Entonces, hoy quise darles como un panorama muy general de lo que es el ECMO, la utilidad que tiene, y conocer un poquito, nada más como adentrarnos prácticamente a lo que es la historia y un poco sobre los beneficios que tiene el utilizar ECMO en nuestros pacientes. Muchas gracias por invitarme.
no tengo ningún conflicto de interés para compartir con ustedes esta charla. Los objetivos, como ya les comenté, es hablar un poquito sobre la historia. A mí se me hace muy importante conocer cuándo inició el ECMO. La verdad no es una terapia nueva, es una terapia que tiene más de 40 años. Como estamos en Latinoamérica, muchos países de Latinoamérica pensamos que es una terapia nueva. Hay todavía compañeros médicos que no creen en esta terapia. Y bueno, ya hay mucha cantidad de bibliografía, de documentos donde sabemos los beneficios que hace esta terapia, y creo que es importante conocer un poquito desde qué año estamos hablando de ella y cómo vamos ahorita en la actualidad. Voy a compartir con ustedes un poco las estadísticas actuales que tiene la ELSO. La ELSO es una organización internacional que se creó en los 90 sin ningún fin de lucro, simplemente con la finalidad de conocer el trabajo que hacemos a nivel mundial en los diferentes centros, y de esa forma poder saber cuáles son las guías y los protocolos actuales que se están utilizando, y poder conocer de alguna forma tus números como centro y compararte con otros centros a nivel Latinoamérica o a nivel Estados Unidos o a nivel Asia. Como les comenté, es una organización internacional, entonces en algún momento, si ustedes deciden tener un centro o si ya trabajan en algún centro, normalmente damos de alta nuestro centro en la ELSO, y nos comprometemos realmente a llevar un registro en tiempo y forma de los pacientes que digamos que instalamos en ECMO, para poder compartir nuestro conocimiento con los demás centros y poder así aprender. Y hablando un poquito de la historia, bueno, este doctor, toda la información que van a ver el día de hoy conmigo es principalmente extraída de la 6ª edición, que es la última edición del Libro Rojo, que es el libro como la enciclopedia, digamos, del ECMO. Ese Libro Rojo se va actualizando continuamente, y ya estamos ahorita en la 6ª edición, que es la que salió este año. Y bueno, estas figuras también las pueden encontrar ahí. Este doctor, bueno, y otra cosa es que esta, como dijo Diana, van a estar grabadas esta plática, pero también si alguien gusta tener esta plática a través de Diana, me pueden decir y con gusto se las puedo compartir. En caso que quieran tomar alguna nota más adelante o verlo más adelante, con mucho gusto lo compartimos. Bueno, este doctor fue el que inició realmente, el que empezó a darse cuenta de la importancia de oxigenar la sangre. Él empezó a hacer muchísimas pruebas, principalmente en animales, junto con su esposa, que también era doctora, y principalmente lo trabajaron de 1930 a 1950, puros trabajos de investigación en animales. Y esta fotografía es de los 50, y esta es la primer paciente que este doctor operó. Es una paciente que tenía una comunicación interauricular. Fue la primera paciente que se operó en circulación extracorpórea. Ella tenía 18 años de edad cuando lo operó el doctor, y es la primera, digamos, que sobreviviente a circulación extracorpórea. A mano derecha de ustedes tienen la imagen que dicen que era como un piano grande de la circulación extracorpórea o de la máquina, y algunos años después se creó una más pequeña, que es la que está en la fotografía del centro, donde él sale tomándose la fotografía con ella años después de su cirugía. Pero ella, digamos que se considera la primera paciente en la que se realizó circulación extracorpórea. En los mismos años 50, esto fue en Estados Unidos, y en otra área de Estados Unidos también, se creó por primera vez la primera membrana oxigenadora, que fue de silicón, que es la que tenemos aquí en la imagen, que estoy creo que señalando, y espero que estén viendo mi señalador. Es una membrana muy grande. De hecho, hace como unos 2 años o 3 años, el doctor René pudo conseguir una como para tenerla en los cursos que nosotros damos, como para enseñarla. Es una membrana muy grande, muy pesada, que lógicamente al ser hecha de silicón, pues no tiene las propiedades que tenemos actualmente en las membranas de ECMO, y eran membranas que se utilizaban por corto tiempo, eran membranas que había como una pérdida de plasma a través de la membrana también, y eran membranas que tenían una vida media muy corta, probablemente de horas. Pero en los 50 fue cuando se empezaron a dar cuenta que muchos pacientes, porque acuérdense que el ECMO, no les había comentado, pero el ECMO inició en pediatría. O sea, realmente los primeros pacientes fueron neonatos y pacientes pediátricos. El auge en el paciente adulto se hizo realmente prácticamente después de la pandemia, fue donde vino a crecer mucho los centros de ECMO que crecieron en relación a adultos, principalmente después de la pandemia de H1N1 de influenza, que fue en el 2009. Antes de ahí como que todavía había mucha controversia, mucha duda, algunos centros usaban y otros centros no, pero realmente el crecimiento exponencial se vino a dar más o menos después de la pandemia del H1N1, y lógicamente ahora con COVID, pues ni se diga, ¿verdad? Entonces en estas épocas empezaron a darse cuenta que era importante soportes más largos, o sea que horas no era suficiente,
que era importante utilizar un anticoagulante, que en este caso era la heparina, para poder evitar la estasis de la sangre y que pudiera estar el paciente por mayor tiempo en circulación. Y fue donde se acuñó el término famoso del ACT, que es un tiempo de coagulación que utilizamos todavía actualmente en los pacientes en ECMO. En los 50 fue cuando se dio la importancia de anticoagular al paciente y de utilizar el ACT como una guía en coagulación. Este es el primer paciente que se colocó en ECMO, fue en los 70. Lo colocó un doctor que se llamaba Donald Hill. Y este paciente es un paciente de 24 años que tuvo una ruptura aórtica y que desarrolló un SDRA postraumático por andar en un accidente automovilístico en una motocicleta, perdón. Y este primer paciente que estuvo en un ECMO venoarterial y duró 75 horas y vivió después de estar fuera de ECMO. Además que esta fotografía sí está muy representativa porque vean nada más el circuito tan grande. No me imagino la cantidad de sangre que aloja externa, digamos, a diferencia de los circuitos que utilizamos ahora, que son mucho más compactos, mucho más hechos como a la medida del paciente. Pero bueno, aquí era un mundo de sangre y una cantidad exagerada de lo que se usaba en aquel entonces, ¿verdad? Pero era en los 70. Este es el que se viene a conocer, es el doctor Bartlett. Lo van a ver en todos los libros de ECMO. Se conoce como el padre del ECMO moderno, digámoslo así, de cierto punto. Y él trabajó principalmente cirujano cardiovascular, principalmente en niños. Y esta fotografía es del primer niño que él operó en un ECMO venoarterial, que estuvo por 3 días puesto el ECMO y el niño con vida. Era un niño de 2 años que operó de una transposición de grandes vasos. Entonces, él se le conoce como el padre del ECMO. Actualmente vive, probablemente tenga más de 90 años y todavía lo pueden ver en algunos congresos internacionales, porque le encanta la educación y siempre anda en los congresos. Este caso es interesante porque es el primer caso neonatal. Acuérdense que finalmente yo también hice neonatología, entonces me gusta mucho todo lo que es el ECMO en el neonato. Y ella es una niña indocumentada. Esta niña era de mamá inmigrante mexicana y esta niña empieza la señora con trabajo de parto, cruza la frontera, la niña nace en California, en un condado de California que estaba en la frontera con México, y nace con meconio, nace con dificultad respiratoria muy importante. A la señora le pide Bartlett que firme, esta historia la platica él en el libro rojo, viene, le pide Bartlett que firme el consentimiento de poner a su niña en ECMO como una terapia, digamos, nueva. La señora firma el consentimiento y se va, y entonces abandona a su niña, y las enfermeras le ponen Hope, y en español la palabra Hope es esperanza. Entonces ella se llama Esperanza. Es la primera neonata viva después de haber estado en ECMO, un ECMO venoarterial por 72 horas, y el ECMO de ella fue secundario a una hipertensión pulmonar, secundario a un síndrome de aspiración masiva de meconio. Y aquí en esta fotografía de mano derecha es el doctor Bartlett, con ella es Esperanza la que está en el centro de la fotografía, que actualmente tiene, pues no sé si unos 45, 46 años, y ella tiene una hija que ya tiene como 20 años, y ella es una como activista y se encarga de juntar donativos para ayudar a gente de escasos recursos que requieran ECMO. Entonces, pues bueno, ella es la primera neonata, digamos. Fíjense cómo desde los 70 existía el ECMO en Estados Unidos y es una terapia que vino a ser boga en Latinoamérica, digamos, pero hace pocos años apenas. Este es el primer escrito, la primera publicación científica en una revista muy reconocida internacional de pediatría en los 80s. O sea, Bartlett estaba empezando a hacer ECMO en los 70s, Donald Hill había tenido ECMO en los 70s, pero no fue hasta los 80s, casi 90s, cuando se empezaron a hacer las primeras publicaciones. Y esta publicación como tal fue muy criticada porque es una publicación donde incluyeron a 11 neonatos. Todos los neonatos eran o aspiración de meconio o hernias diafragmáticas o membranas hialinas severas. Y colocaron el primer paciente, se supone que era un estudio randomizado, colocaron al primer paciente en ECMO y sobrevivió, y luego colocaron al segundo paciente en terapia convencional sin ECMO y falleció, y colocaron al tercer paciente en ECMO nuevamente, y de ahí se dieron cuenta que les iba mejor en ECMO, entonces todos los pacientes los colocaron en ECMO. Entonces fue un estudio muy criticado porque la metodología no fue la correcta,
porque digamos que iba a ser randomizado entre ECMO y terapia convencional intensiva, y finalmente ellos decidieron poner a todos los pacientes en ECMO. Todos sobrevivieron, el único que falleció fue el paciente que no estuvo en ECMO. Y esta primera publicación se hizo en los 90 y bueno, fue criticada por la metodología. Después hacen esta segunda publicación también en los 90, otra doctora en Boston. La primera publicación fue de Michigan, esta fue de Boston. Y aquí igual, critican mucho el estudio porque también colocan aparentemente randomizado un estudio inicial como piloto, donde también viven más niños en ECMO que en convencional, y a partir de ahí deciden hacer la fase 2 todos en ECMO, y pues también con una sobrevida muy alta. El primer estudio, después de tanta crítica, porque en Estados Unidos requieres de un fondo de gobierno para hacer trabajos de investigación, entonces como que se ponen a revisar y deciden hacer un estudio multicéntrico con más de 55 centros, donde randomizan en forma prospectiva y se dan cuenta que los pacientes con falla respiratoria aguda severa, que agotan todas las terapias intensivas máximas, los colocan en ECMO versus en tratamiento convencional, y la sobrevida es del 60%. Este es el primer estudio como propio y organizado que se hizo, que también se publicó en una revista muy reconocida en Estados Unidos, de adultos. Y fue el primer estudio que se hizo en adultos, donde se comparaba igual la metodología convencional de la terapia intensiva máxima versus la utilización de ECMO en pacientes adultos con falla respiratoria grave. Y también en este estudio, el 63% de los pacientes sobrevivieron versus el 47% con terapia convencional. Entonces ya en Estados Unidos se había empezado a abrir mucho campo a partir de los años 2000 en adultos, pero y neonatología y pediatría continuaba como muy igual. Pero ahora sí, después de la pandemia que hubo por influenza H1N1 en el 2009, fue donde se empezó a acrecentar el número de pacientes y de centros que empezaron a requerir ECMO en adultos. Y actualmente hay más terapia mundial haciendo ECMO en adultos que lo que hay en neonatos y en pediatría. Entonces, si se ven aquí en esta gráfica, por ejemplo, es una gráfica de los centros que están dados de alta en la ELSO, es una gráfica de los 90, 89 a los 2021. La ELSO se creó oficialmente en los 89, 90, a los finales de los 90. Se creó con la final que ya les había comentado de unir esfuerzos a nivel mundial y reportar los casos a nivel mundial para poder tener un centro donde pudiera revisar la mortalidad y la sobrevida y hacer guías que pudieran servir de forma internacional. Entonces vean aquí cómo el número de centros que había, eran apenas 100 centros, el número de centros que había en estas épocas, fíjense cómo ni siquiera rebasan los 100, y ya cuando estamos en el 2009 es cuando empieza a haber casi el doble de crecimiento, que fue la primera pandemia que tuvimos de influenza, y ya vean para la pandemia de COVID, ya para el 2020-2021 ya estamos teniendo muchísimos centros a nivel mundial. Entonces, casi se duplicó el número de centros en el 2009-2010, y ahorita, bueno, pues ya, el número de centros estamos por arriba de los 600, ven aquí, y vean el número de corridas. El número de corridas es el número de pacientes que han sido beneficiados o han sido instalados en ECMO, digamos. Entonces ya estamos por arriba de los 18,000. En general, la ELSO se encarga anualmente de reportar el registro. Digamos que cierran en diciembre y lo reportan casi siempre en junio del siguiente año. Y así cada año van reportando, digamos que el registro anual. Ese es el último registro que yo les conseguí del 2020. Y vean cómo la sobrevida la dividen en ECMOs neonatales, ECMO pediátrico y en el ECMO de adulto. Y cada población se subdivide: el neonatal, el ECMO respiratorio, el ECMO cardiovascular o el ECMO posterior a paro cardiorrespiratorio, el ECPR, que es un ECMO relativamente nuevo. Y aquí viene la sobrevida fuera de ECMO y la sobrevida al alta del hospital. ¿Por qué manejan dos sobrevidas? Porque en muchos pacientes les va a tocar a ustedes que sacan al paciente de ECMO, pero el paciente sigue en terapia intensiva, sigue el paciente internado, sigue el paciente con un camino pendiente todavía por recorrer en el hospital. Y a veces en ese camino pierde la vida por alguna infección o por alguna complicación propia de su enfermedad de base. Entonces, se deben, o la ELSO, digamos que nos recomienda hacer la publicación de las dos sobrevidas, la de fuera de ECMO y la sobrevida al alta. Entonces, fíjense cómo tenemos una sobrevida muy alta en el neonato respiratorio,
Esta es una sobrevida global. Es importante entender cuando es global, porque a veces hay personas que dicen, no, es que mi sobrevida en mi centro es del 80%, del 90%. Puede ser que sí, pero al momento que se hace una sobrevida global, significa que toman el centro de esa persona con los demás centros, toman Latinoamérica con Asia, con Estados Unidos, con Canadá. Entonces, como sabemos, económicamente hablando, no estamos todos igual. Entonces, cuando nos comparamos en forma global, sí vamos a tener números probablemente más bajos que lo que se reporta a lo mejor en Estados Unidos o en Canadá o en Europa. Pero sobre la marcha, conforme van ustedes escalando en este proceso de aprendizaje, van igualando los números. Entonces aquí vemos cómo la sobrevida en el neonato respiratorio es muy alta. La sobrevida en el paciente pediátrico también es alta, principalmente en el respiratorio. En los cardiovasculares está como 50-50. Y en el adulto, cómo la sobrevida ha ido aumentando con el paso del uso del ECMO en el adulto. Pero realmente también está todavía muy por debajo del pediátrico y del recién nacido. Fíjense las canulaciones en los últimos años. Este es un registro de la ELSO también, del 2016 al 2020. Vean, el número de casos que se han canulado neonatales va o en meseta o hacia la baja. Yo ahorita les voy a platicar por qué, porque en el recién nacido, yo sé que la mayoría de ustedes ven población de adultos, pero en los recién nacidos, de algunos 20 años para acá, ha habido muchas innovaciones como la ventilación de alta frecuencia, como el uso de surfactante en forma temprana, como el uso de óxido nítrico también en forma temprana. Entonces, esas terapias no se utilizaban antes en pediatría. Entonces, ahora que se están utilizando en pediatría y neonatología, eso hace que podamos extender un poquito más las formas de terapias intensivas antes de llegar al ECMO. Entonces, por eso, si se dan cuenta, cada vez en la etapa neonatal son menos los casos que metemos a ECMO. En los pacientes pediátricos es más o menos igual en los últimos años. Y vean cómo el adulto se ha mantenido desde el 2016 prácticamente en las mismas proporciones. Es lo que yo les comentaba al inicio de la charla, que el paciente de la población adulta ahorita es la que más ECMO a nivel mundial utiliza. Y aquí están los centros, se dividen en capítulos, digamos, la ELSO te divide en capítulo. Tenemos un capítulo que se llama Latinoamérica, que es nuestro capítulo, que estamos incluidos todos nosotros, y viene un grupo de Asia Pacífica, de Asia y África, otro de Europa, otro de Norteamérica, donde incluyen Estados Unidos y Canadá. Y aquí vemos cómo del 2016 para acá también, cómo la curva de crecimiento en el número de centros también ha ido en aumento. Y esto es en proporcional, o sea, esto es en Asia, esto es en Estados Unidos, esta parte naranjita es en Europa, la parte gris es Asia, nosotros estamos en la parte amarilla, pero aún y que estamos en la parte amarilla, que en proporción mundial no es tan alta, como que así se dan cuenta, el rectángulo amarillo ha ido creciendo con el paso de los años, porque hemos incrementado el número de centros que hacemos ECMO a nivel Latinoamérica. ¿Cuáles son las principales causas que hace que un paciente entre a ECMO? En el paciente neonatal, por mucho, la principal causa es la enfermedad que se llama hernia pragmática congénita. Es una enfermedad grave que todavía no ha hecho como cambios importantes a nivel intensivo en el manejo, y eso es lo que ha hecho que casi la mitad de los pacientes, la principal causa por la cual un neonato entra a ECMO es por una enfermedad que se llama hernia pragmática congénita, es digamos que la principal causa, y vean aún así siendo la principal causa como la sobrevida, como quiera, es prácticamente baja de un 56%. El aspirado meconio, que es una enfermedad por la cual inició el ECMO neonatal, tiene una sobrevida muy alta del 91%, pero cada vez son menos los casos que metemos por aspiración de meconio. Hipertensión pulmonar sigue siendo también alta. En los pacientes pediátricos, la principal causa son las neumonías. Las neumonías virales son las principales causas, neumonías virales y bacterianas son las principales causas de ECMO respiratorio. En el adulto respiratorio, el ECMO respiratorio en el adulto, como lo hemos estado aprendiendo ahorita en la pandemia, es el ARDS, es la principal causa, y la sobrevida de es de arriba del 60% global. También hay neumonías virales y neumonías bacterianas que meten a este paciente, que son pacientes candidatos a ECMO, pero las principales son el ARDS. En la parte cardiovascular, que son los ECMOs venoarteriales, que son los ECMOs hemodinámicos, de compromiso hemodinámico, principalmente tenemos en la parte neonatal todas las enfermedades congénitas. Los niños con enfermedades, con cardiopatías congénitas, nos hemos dado cuenta que muchas patologías congénitas cardíacas que no tenían pronóstico de vida, actualmente, gracias a la cirugía cardíaca, han ido
evolucionando y han hecho que pacientes que antes eran inoperables, actualmente son operables y actualmente son pacientes que tienen el soporte de ECMO si la cirugía extracorpórea hace que se tarde mucho la cirugía o el paciente sale con el corazón muy aturdido. La principal causa por la cual metemos a un paciente neonatal a ECMO cardiovascular es principalmente por enfermedad congénita. Y en la parte pediátrica igual. Son niños con enfermedades cardíacas congénitas que son candidatos a 2 cirugías, a 3 cirugías, y en el proceso de crecimiento del niño y de necesitar más soporte es cuando probablemente a los 6 meses, que es su primera cirugía, o a los año y medio, que es su segunda cirugía, o a los 3 años, que es la tercera, probablemente en algún momento del proceso, estas cirugías correctivas que inicialmente van siendo paliativas hasta que terminamos con la cirugía definitiva, van siendo candidatos altos a requerir ECMO, porque son cirugías más complejas, que requieren más tiempo de circulación extracorpórea y que requieren más tiempo de acoplamiento cardíaco. Entonces, muchos de estos pacientes, o la principal razón por la cual salen de quirófano conectados al ECMO, es porque son cirugías complejas que requieren de soporte del reposo cardiovascular para poder posteriormente, después de 3 días, de 5 días, poderlo sacar de ECMO. Y el adulto, la principal causa es choque cardiogénico, es la principal causa por la cual entran a ECMO. Paro cardíaco como tal también está empezando como a entrar a ECMO porque es el famoso ECPR, donde inician maniobras de reanimación avanzada en el paciente y si después de 20 minutos no logra regresar a la circulación espontánea, entonces se mete a ECMO venoarterial, que es una como área nueva de ECMO, que es el ECMO que se llama ECPR, porque es un ECMO posparo. Y en el adulto pues ha estado, digamos que de alguna forma subiendo el porcentaje de necesidad. Entonces, en general, les voy a dar una definición muy general en cuanto a qué es el ECMO, qué es el circuito. Los componentes del circuito de ECMO como tal lo van a ver súper detalladamente en una clase que les da Vero, que ya la conocen ustedes, la mayoría de ustedes conocen a Vero Contreras, que es la perfusionista de nuestro centro, que es la coordinadora de perfusión, y ella les da una clase muy bonita sobre todos los componentes del circuito. Como cosa nueva, ahora la ELSO, en el último libro, pone esta gráfica que se me hizo importante compartirla con ustedes, donde cómo hemos avanzado tanto, o la tecnología ha avanzado tanto, que ya tenemos soporte de órganos extracorpóreos como tal, y ya los dividimos en los que dan soporte cardiopulmonar, y los que dan soporte renal, que es lo que conocemos como prisma, que lo conocemos mucho a nivel Latinoamérica también, lo que conocemos como soporte hepático, que es el MAR, y lo que conocemos como soporte inmunológico, donde utilizamos terapia para retirar los anticuerpos circulantes. Entonces, todas estas terapias ya se consideran terapias extracorpóreas que actualmente hacen que la mortalidad en el paciente sea menor o que digamos que la sobrevida sea mayor. Entonces, estas le llamamos ahora ECOS, que es como las siglas en inglés, y dentro de la parte de ECOS nos vamos a concentrar solamente en la parte cardiopulmonar, que dividimos el soporte cardíaco y respiratorio como SLS, por sus siglas en inglés, que en español la llamamos ECMO, y el POMCS, digamos, en español, es las asistencias ventriculares, o sea, donde entra un circuito de ECMO, pero no tiene membrana oxigenadora. Entonces, un circuito de ECMO que no tiene membrana oxigenadora se considera una asistencia ventricular, que ese no es el tema de nuestra plática. El tema de nuestra plática es ver lo que es el circuito de ECMO. Entonces, en general, como en definición, para poder todos más o menos entender lo que vamos a ver hoy, el ECMO es una terapia, que lo que hace, se coloca en el paciente, al lado del paciente, en la cama del paciente, es un soporte temporal que lo puedes utilizar para soportar el corazón, si el problema que lo lleva a necesitar el ECMO es un problema cardiovascular, o para soportar al pulmón, si el problema del paciente es puramente respiratorio. Y aquí viene como una disyuntiva importante, porque hay muchos pacientes que son por problema respiratorio, ya lo vimos mucho en COVID y aprendimos mucho de eso en COVID, que el problema de base es una enfermedad respiratoria grave, severa, pero el paciente está con muchos sinotrópicos, con hipotensión sostenida, dejando de orinar, o sea, en una fase muy grave. Esos pacientes, si el problema de base es respiratorio, idealmente, y ustedes lo van a ir viendo conforme vayan poniendo pacientes adultos en ECMO, tú lo colocas en un ECMO respiratorio y en ese momento, al momento de oxigenar su sangre,
Al momento de oxigenar al paciente, tú te vas dando cuenta cómo vas bajando las aminas, incluso las puedes la mayoría de las veces suspender, y cómo el riñón empieza a orinar y cómo el paciente se va mejorando sin necesidad de colocarlo en un soporte total, que es el ECMO veno arterial. O sea, aquí sí tendrían ustedes que revisar si esa patología pulmonar de base tiene mucho compromiso cardiovascular o si no tiene ese compromiso cardíaco como para solamente soportarlo parcialmente en ECMO venoso y no meterlo en un ECMO veno arterial. Porque más adelante vamos a ver, no en esta clase, pero el temario de ustedes es muy vasto y viene indicaciones de veno venoso, indicaciones de veno arterial, y vamos a ver que es un mundo de diferencia entre un circuito y otro, y las complicaciones como tal son mayores en el ECMO veno arterial. Entonces, si el paciente es candidato a veno venoso, es muy importante saber que es candidato a esa tecnología y utilizar esa terapia. Entonces, normalmente las utilizamos en forma temporal en pacientes que sabemos, esto es bien importante, sabemos que su patología de base es reversible. Estamos teniendo un paciente que ya tiene toda la terapia intensiva colocada. O sea, ya está con la terapia del ventilador, ya está con las aminas que solicitamos, ya está incluso a veces con óxido nítrico, ya está incluso el paciente pronado, ya agotamos todas las estrategias de ventilación que conocemos y aún así no logramos oxigenar a ese paciente. Ese paciente es el que es candidato a ECMO. Y luego viene una situación bien importante de decidir, porque a veces dices tú exactamente cuándo voy a decidir si ya eso ya no es. Y eso lo vamos a ver más detenidamente en las indicaciones propias del ECMO. Porque lo que van a notar ustedes cuando empiecen a hacer ECMO es que les van a hablar, perdón, espero que me siga escuchando bien, les van a hablar para colocar a un paciente a veces cuando ya está en falla orgánica múltiple, cuando ya está el paciente en una mortalidad muy alta. Entonces, cuando ya está el paciente así, ustedes van a tener que considerar probablemente que ya no es candidato. O sea, el seleccionar al paciente realmente es la clave para que tengan éxito en su programa de ECMO. Entonces, es una terapia temporal, es una terapia que siempre va a extraer sangre del corazón derecho, siempre va a extraer sangre no oxigenada, que puede ser de la vena cava superior, que puede ser de la vena cava inferior, que puede ser de la aurícula. Esta decisión de dónde vas a colocar la cánula, esa decisión la van a ir aprendiendo cuando veamos la clase de canulación, que también hay una clase donde se ven los tipos de cánula, cómo elegir la mejor cánula en relación a la talla del paciente, en relación al peso del paciente, en relación al soporte que quieres dar en el paciente. Entonces, tú colocas una cánula que se llama cánula de extracción, porque es la cánula que va a extraer la sangre desoxigenada y la va a llevar hacia una bomba que la mayoría de los pacientes en Latinoamérica y los circuitos en Latinoamérica ya son bombas centrífugas, que ahorita las voy a ponerles una foto. Y esta bomba se maneja con un rotor, por un imán. Entonces ejerce presiones muy altas, que son presiones negativas. Por eso es bien importante conocer. Aquí normalmente, bueno, en este caso aquí está la foto, colocamos un introductor de presión para poder saber la presión de extracción, que mucha gente le llama presión 1, P1, o presión negativa, o presión de extracción. Es la presión por la cual tú estás extrayendo la sangre del paciente. Es bien importante que tú apenas entres a ECMO, ya tengas este introductor puesto para que tú puedas medir entrando a ECMO con qué presión negativa estás. A mayor presión negativa, mayor hemólisis. Entonces es muy importante saber tu presión negativa base, y eso es en relación al tamaño de la cánula. Y esta presión negativa se mide en forma continua. Entonces esta es tu presión negativa, que se llama P1. Entonces la sangre sale por presión negativa gracias a esta bomba o este rotor, pasa, y esta bomba la manda o la impulsa con presión positiva a una membrana. Hay muchos tipos de membranas y la verdad es que en Latinoamérica se manejan de todas, y eso depende mucho del proveedor que ustedes tengan en su hospital. Y llega a una membrana, que la mayoría de las membranas ya son de polimetilpenteno, son membranas, ya no se usan las membranas de silicón, ya son membranas que tienen una vida mucho más alta, que ya hacen un intercambio gaseoso muy bonito, que ya tienen una superficie de intercambio muy, muy buena. Y en esta membrana ustedes deben de colocar la fuente de gases, que en este caso es la fuente de oxígeno, y esta membrana es la que se encarga de oxigenar la sangre. Esta membrana es la que funciona como el oxigenador o como el pulmón artificial del paciente. El paciente respiratorio depende 100% de la buena función de esta membrana. La sangre llega a esa membrana desoxigenada, y con el oxígeno que tú le colocaste para alimentar tu membrana, tú vas a oxigenar la sangre y vas a controlar la ventilación.
Entonces, tú a través de tus gases frescos tienes forma de controlar la eliminación del CO2 y a través de tu fuente de oxígeno tienes forma de controlar la fracción de oxígeno que quieres introducir en la membrana. Entonces, aquí tú regulas con tu membrana, tu sangre llega desoxigenada, tú la oxigenas, le eliminas el CO2 y la pasas postmembrana ya en color rojo. Y es impresionante cómo se ve el contraste de colores en una cánula, en un circuito venoso, cuando la sangre está extraída y en un circuito cuando la sangre ya está oxigenada. Es un rojo brillante contra un color guindo probablemente. Y posteriormente tienes que calentar la sangre. Es bien importante utilizar un intercambiador de calor, que la mayoría de los intercambiadores de calores ya se conectan dentro de la misma membrana. Vienen unos conectores que se utilizan en forma internacional, sin importar la marca de la membrana. El conector del intercambiador de calores es, digamos que, compatible con todos. Y tú calientas la temperatura. ¿Por qué? Porque al momento que sale la sangre en un plástico que viene siendo un circuito fuera del paciente, esta sangre va a perder temperatura. Entonces, si tú no tienes el intercambiador conectado, tú vas a introducir la sangre en el paciente y la vas a introducir, pues no fría, pero a lo mejor a 35 grados. Entonces, el intercambiador de calor se encarga de que la sangre pase a través del intercambiador de calor para que pase a la temperatura que tú regules en tu intercambiador de calor. Nunca hay contacto, lógicamente, del intercambiador con la sangre, pero sí es bien importante que el circuito se caliente y que pase al paciente a la temperatura que tú quieres que pase. Y el intercambiador se utiliza mucho, por ejemplo, cuando el paciente tiene frío, tú puedes regular que el intercambiador no caliente para que mantenga una temperatura incluso en 36 grados o en 35 grados para tú de alguna forma ayudar con medios físicos a bajar la temperatura del paciente. Entonces es bien importante y más en el paciente neonatal. Yo sé que ustedes manejan mucho paciente adulto, pero en el paciente neonatal, si tú no pones un intercambiador de calor, ese niño va a estar en hipotermia. Y en un neonato con hipotermia hay bradicardia y hay muerte. Entonces es bien importante que ustedes se aseguren que en el neonato y en el pediátrico el intercambiador funcione y tenga la función de calentar la sangre para que llegue al paciente en normotermia, a 36,5 o 37 grados. Y tú vas a infundir la sangre, digamos, a través del paciente, ahora sí ya oxigenada. Y ya la sangre, tú, dependiendo de dejes tu cánula, en este paciente, particularmente en esta imagen, está la cánula conectada en la aorta. Entonces, como sale la sangre de la vena y entra al circuito arterial, se considera, sale de una vena o del circuito venoso y entra al circuito arterial. Entonces es un ECMO veno-arterial. ¿Ok? Porque mi cánula de inyección, esta se llama cánula de extracción y esta, la que va a inyectar, se llama cánula de inyección. Mi cánula de inyección llega directamente al sistema arterial y por eso se llama veno-arterial. Lo que nos da el ECMO es tiempo. Yo les digo siempre a los familiares de los pacientes cuando son neonatos o pediátricos, estamos ganando tiempo. Estamos ganando tiempo para que ese corazón que salió aturdido del quirófano se recupere. Estamos ganando tiempo para que ese pulmón nativo, o sea, el pulmón que hizo que tuviera una neumonía, por ejemplo, ahora con los pacientes adultos por COVID, le estamos apostando a que ese pulmón que está todo inflamado por los radicales libres, por todo el proceso inflamatorio propiamente de la neumonía como tal, por todo lo que implica la infección en el pulmón del COVID, gane tiempo, reposamos al pulmón y en el momento que estamos reposando al pulmón, estamos nosotros oxigenando a través de la membrana la sangre del paciente y estamos dándole oportunidad a que ese pulmón repose y que ese pulmón con el tiempo se recupere. Y esto también ha venido a ser como de mucha discusión, ¿cuánto es el tiempo? O sea, te va a preguntar muchos pacientes, te puede preguntar muchos familiares, ¿cuánto es el tiempo? Y la verdad es que esa es la parte más difícil, porque el tiempo lo determina el paciente, no lo determina el médico, no lo puedes agilizar. Cada enfermedad de base lleva su tiempo de recuperación. Entonces es importante que ahora con COVID aprendimos que los ECMOs largos, los llevamos nosotros largos, que habíamos aprendido en la influenza, que habían sido ECMOs de 30 días, nos dimos cuenta en COVID que eran ECMOs de meses. Entonces, el tiempo que tarde un pulmón en recuperarse, pues ahora sí que es bien variable. Y debe ser una patología reversible, y ahora se los pongo como en oscuro, el reversible, porque también después de COVID aprendimos mucho a que cuando la patología no era reversible, entonces ese paciente podía seguir como candidato a trasplante. Y entonces ya brincábamos el escalón de que era candidato a recuperación, ahora es un candidato a trasplante pulmonar. Entonces,
Las características que tiene propiamente el ECMO o la terapia en ECMO es que es temporal, o sea, no es para toda la vida. Sabemos que tiene una fecha de inicio y una fecha de terminación. Aquí ya les pongo si son días. Normalmente los ECMOs cardíacos, de soporte cardíaco, tanto del niño como del adulto, son temporales cortos. Cuando son los niños poscardiotomía, normalmente son 5 días, máximo una semana, no menos. En los pacientes que hemos metido en ECMO, que estaban haciéndoles algún recambio valvular, en los adultos, o algún tipo de permeabilización percutánea de las coronarias y que se infartan, son ECMOs cortos. Y lo que el ECMO cardíaco normalmente es un ECMO corto, pero el ECMO respiratorio son largos. El soporte depende si es parcial, cuando es un soporte solamente respiratorio, este paciente tiene su soporte cardíaco nativo, y cuando se le llama soporte total es porque tenemos al paciente apoyado en ECMO veno-arterial. El objetivo es que tú reduzcas el daño en el órgano afectado y que le des oportunidad a ese órgano a que se recupere. Tú estás promoviendo en ECMO que el paciente se recupere del resto de los órganos, además del pulmonar. O eso significa que tienes que vigilar al paciente hemodinámicamente para estar viendo que tenga una buena presión arterial, que sus riñones estén funcionando. Estás nutriendo al paciente, estás dándole nutrición parenteral y o enteral, o ambas si es posible. Estás rehabilitando al paciente. Actualmente ya los ECMOs con COVID se aprendió muchísimo más a mantener al paciente extubado, al paciente despierto, al paciente platicando con sus familiares, exponiendo sus inquietudes. Al paciente puede estar viendo la televisión, puede estar haciendo ejercicio de bicicleta. O sea, actualmente ya los ECMOs no es el paciente sedado y relajado, sino es un paciente despierto, alerta, consciente, interactuando. Y ya se hace como una terapia que se llama también terapia puente, porque a veces es un puente para que el pulmón se recupere, es un puente para que se trasplante, y hay una terminología que se llama puente a decisión, y esa es como una indicación, que existe una indicación de puente a decisión, que son pacientes, que ahorita lo vamos a ver más adelante, donde se queda la incertidumbre. En ese momento lo tomas en ECMO y en ese momento empiezas a estudiar la causa, por ejemplo, en el adulto, la causa por la cual se infartó, la causa por la cual lo metiste a ECMO y si esa causa es reversible o no. Y esta terapia que se llama puente a decisión, es bien importante que los médicos y los familiares estén conscientes que es a decidir si hay algo más que ofrecer al paciente o a decidir a que no hay más que ofrecer, y nuestra terapia, así como la pusimos, tenemos que tener la fortaleza de decir, no puedo mantener una terapia donde no tengo un camino más adelante que hacer. Entonces, esta terapia de decisión es bien importante, que se tome la decisión de voy a seguir adelante porque tengo un paciente con quien continuar, o en este momento decido que no hay un paciente con quien continuar, o tengo una muerte cerebral, o tengo una situación de futilidad, y en ese momento tengo que decidir en conjunto con los médicos tratantes y con los pacientes o los familiares que debemos de quitar el soporte. Y esa es una situación difícil que ustedes ahora que van a empezar o que están haciendo ECMO, también tienen que educarse en relación al acompañamiento del paciente grave. Entonces el ECMO lo tenemos como en diferentes plataformas. Una de ellas es soportar al paciente crítico, tanto respiratorio como cardiovascular. Otra es en hospitales donde se hace mucha cirugía cardíaca compleja, tiene que haber un equipo de ECMO. Hay un programa de ECMO donde el cirujano se sienta cómodo, que si la cirugía se alargó, que si tuvo que deshacerla y volverla a hacer, que si el injerto no quedó, que si cualquier circunstancia en el proceso quirúrgico requiere más tiempo, tenga la tranquilidad de saber que puede tomarse más tiempo, porque si el corazón se inflama, hay una máquina que lo va a poder soportar por días en lo que este proceso inflamatorio transitorio termina. En todos los hospitales donde tengan un programa de trasplante cardíaco y de trasplante pulmonar, debe de haber un programa bien establecido de ECMO. Y eso también hay que hacer mucho empuje, mucho pues trabajo en toda la situación de donación también. Pero bueno, es importante que si el hospital donde ustedes trabajan es un hospital de trasplante, debe de haber plataforma de ECMO. Y bueno, la terapia de decisión, que fue lo que les comenté en la diapositiva pasada, es cuando, por ejemplo, no sabes la causa por lo cual este paciente requirió soporte y tienes que estudiar la causa, estudias la causa. Si es una intervención, a veces nos han pedido que soportemos en lo que hacen la intervención, o hace poquito nos tocó, por ejemplo, un paciente que tenía hizo una
un paciente adulto que le pusieron una traqueostomía percutánea, hizo un enfisema impresionante generalizado, estuvo súper grave y tenía realmente ruptura de la tráquea. Y el cirujano decía, no tengo forma de poder ver bien las estructuras de la tráquea, de poder ver bien dónde está el orificio, dónde está la ruptura, cómo la voy a reparar. Y fue una cirugía muy bonita porque el paciente entró a ECMO para que soportarlo durante la cirugía, en lo que el cirujano podía ver, revisar bien dónde estaba la lesión, disecar bien todos sus espacios para poder delimitar bien el problema, tratar el problema y posteriormente salir. Entonces fue una cirugía donde apoyamos al médico, al cirujano, para que se hiciera la cirugía en forma limpia, organizada, y salimos de ECMO transquirúrgico. Entonces estuvo muy bonita esa cirugía. También puede funcionar el ECMO para esas circunstancias. Y cuando metemos a un paciente en paro, que es lo que le llamamos el ECPR, cuando estamos en el hospital y manejamos toda la terapia intensiva para sacar al paciente adelante y estamos dándonos cuenta que no retorna su circulación, tenemos que activar el código ECMO, porque idealmente en los primeros 20 minutos debemos de entrar a ECMO post-paro y ahí ver qué tanto daño neurológico tuvo el paciente o no. Es bien importante hacer una ventana neurológica. Si el paciente de ahí lo tenemos que trasladar a otro centro donde realmente vayan a proporcionarle una terapia que tu centro no tiene, entonces lo metes a ECMO para poderlo en forma estable trasladar. Entonces hay muchas, como les digo yo, terapias o puentes a decisión donde tenemos que estar bien documentados todos y trabajar en equipo para tomar la decisión siempre con la mejora del paciente. Entonces, en general tenemos dos modalidades de ECMO. Lo que hemos estado hablando es el veno arterial. Las modalidades de ECMO también, y lo vamos a ir viendo en otras clases, se van subdividiendo. Tú puedes entrar en un paciente con ECMO veno arterial o tener un paciente en ECMO veno venoso, que estando en veno venoso hace falla derecha y lo tienes que soportar en ECMO veno arterial, o haces un veno arterial. O sea, son varias configuraciones que se han ido haciendo, digamos, pero en forma general ustedes tienen que saber que se divide en dos grandes espacios, digamos, o dos grandes divisiones: el veno arterial, que es para dar el soporte cardiológico, y el ECMO veno venoso, que es para dar el soporte pulmonar. Y en el ECMO veno venoso, pues lógicamente está dando solamente, ahorita les voy a poner creo que tengo una imagen de esa. Bueno, miren, aquí tengo varias imágenes de configuraciones, que es nada más en general para que las conozcan, pero que las vamos a ver en una clase que se llama canulación. Entonces, fíjense, esta sale la sangre del sistema venoso y entra la sangre al sistema venoso. Esto se llama ECMO veno-venoso. Entonces, sale de la vena y entra a la vena. Esta configuración se utiliza mucho en pacientes adultos, se utiliza mucho en pacientes, principalmente pacientes adultos venovenosos, se utiliza mucho porque nos sirve mucho para poder dar rehabilitación. El paciente, te les voy a poner un video donde un paciente está caminando con una configuración de ECMO veno-venoso por COVID, y le llamamos configuración fémoro-atrial, porque sale de la femoral y entra al atrio. Esta configuración también se utiliza mucho en ECMOs respiratorios, donde es una cánula doble lumen. Esto creo que también tengo una imagen más adelante, es para ECMOs respiratorios. La cánula doble lumen es solamente para ECMOs respiratorios y es una cánula que está muy padre porque se coloca también directamente en el atrio a través de la yugular y por un orificio, imagínense como un catéter de 2 vías, imagínense que es muy parecida a la función, por una vía sale toda la sangre venosa y pasa por el rotor, pasa por la membrana, se oxigena y entra por la misma vía de la misma cánula, pero por, digamos que una vía contigua. O sea, no se juntan. La luz de la cánula tiene dos luces, digamos, por una es la extracción y por otra es la inyección. Y normalmente los orificios están colocados distalmente. Los orificios venosos normalmente están en la cánula en la parte distal y normalmente esa cánula se coloca, hay de muchas marcas, pero puede ser que se coloque unos orificios en la cava, entra tanto como para dejar unos orificios en la cava inferior y otros en la cava superior, o si la cánula es de otra marca, la puedes colocar solamente dentro de la aurícula y tiene orificios distales por donde sale sangre de la cava y tiene un orificio de inyección, un orificio único de inyección en la parte media. Entonces hagan de cuenta que está esa parte, la parte distal y la parte proximal son orificios que sacan sangre desoxigenada y por la parte central tiene un orificio de inyección que mete la sangre oxigenada directamente hacia la tricúspide. Entonces el corazón sigue siendo su corazón activo, sigue siendo
un ECMO veno-venoso, pero la sangre se oxigena y se pasa directamente hacia la tricúspide. Y estas cánulas son muy padres y se utilizan mucho para pacientes de estancia prolongada, para hacer una rehabilitación muy padre, porque el paciente puede estar haciendo bicicleta y la cánula, pues nada más tiene la cánula aquí en el cuello y es mucho más fácil poder mover las piernas. Y esta configuración que les pongo aquí, que es la C, es una configuración típica de un paciente en ECMO postparo. Los vasos más fáciles de, digamos que de encontrar o de canular rápidamente son las femorales. Entonces sacan la sangre por la vena femoral y la inyectan por la arteria femoral. Entonces se llama ECMO veno-arterial. Ya sé que pueden tener a lo mejor dudas. Yo ahorita al final, además que les digo de compartir la clase, al final les voy a dejar un espacio para preguntas. Aquí les puse unos ejemplos de los niños cómo salen de quirófano. Los congénitos salen de quirófano con sus cánulas de quirófano, salen con sus cánulas con el pecho abierto y ya salen canulados en ECMO veno-arterial y damos oportunidad a que este proceso inflamatorio se reduzca para poder retirar el ECMO y ahora sí hacer el cierre del esternón. Esta es una canulación periférica, vean también en neonatos. Este neonato es un ECMO veno-arterial. Aquí toman la vena yugular y el ingreso es por la carótida. Este bebito era un bebito con una hipertensión pulmonar severa por un síndrome de aspiración de meconio y se tomó por vía percutánea los dos vasos. En los neonatos le llaman semipercutánea porque sí hacen una incisión para poder delimitar bien los vasos. En los adultos todas o la mayoría de las canulaciones se hacen percutáneas, ya no se hacen abiertas. Y este paciente es un neonato con una cánula doble lumen. Este es un bebito con una hernia diafragmática. Fue el primer bebé que pusimos nosotros en ECMO neonatal por hernia diafragmática. Y hay muchas guías ahorita donde se puede utilizar el soporte veno-venoso o veno-arterial. Nosotros decidimos soportarlo en veno-venoso con una cánula doble lumen. Esta cánula es la que les digo que dependiendo de la marca, algunas cánulas doble lumen no se introducen hasta la cava inferior, sino se quedan en la aurícula. Esta es una de esas cánulas donde se quedan dentro de la aurícula. Y una vía, si se dan cuenta, aquí a lo mejor no se alcanza a ver con nitidez, pero esta vía es la vía venosa, que es la que saca la sangre, y luego por esta vía es la vía de la sangre oxigenada que se introduce hacia el orificio medial, que es el que manda la sangre hacia la tricúspide. Es súper importante que estas canulaciones se hagan en una sala de hemodinamia, se hagan con un ultrasonido, para que pueda el cardiólogo y el cirujano ver que esté bien posicionado, que el flujo de salida de la sangre oxigenada está bien proporcionado, está bien colocado, y ahí se fija muy bien la cánula, porque estas cánulas, si se rotan o si se mueven, pues la sangre oxigenada no va a irse hacia la tricúspide, y entonces la sangre oxigenada, al momento de moverse, se va a quedar en la aurícula, y eso es lo que se llama, que no lo vamos a ver ahorita, pero se llama recirculación, que es un fenómeno que ocurre frecuentemente en los ECMOs veno-venosos. Este es un niño normalmente colocado en ECMO, que es muy parecido a los adultos que ustedes ven, donde realmente tienes al paciente, ahora sí que con toda la terapia. Nosotros utilizamos, en nuestro centro, utilizamos Rotaflow, pero ustedes pueden tener otro tipo Sorin, también hay, u otro tipo Centrimaga, hay muchas marcas. Eso lo pueden ver a lo mejor más detalladamente con Vero. Y este es igual un paciente, que es el que les comenté, que estaba con una cánula doble lumen y tenía aquí está su bomba, y no se alcanza a ver la membrana porque está de este lado de la fotografía, no se alcanza a ver, pero este es el paciente que tuvimos en esa ocasión, de una hernia diafragmática. Entonces, en general, el circuito de ECMO, ahora sí que hay muchas guías que te dicen, mientras más sencillo lo hagas, mejor. Eso lo vamos a ver con detenimiento con Vero, pero yo les quiero nada más comentar, por ejemplo, en esta imagen, es un ECMO veno-venoso, sale de la vena femoral y entra, digamos que directamente a la aurícula. Se llama fémoro-atrial. Siempre decimos primero de dónde sale y a dónde entra. Y fíjense cómo aquí va tu primer transductor de presión que te va a medir la presión negativa. Sí o sí, o sea, si tienes pocos transductores, si es una urgencia, si lo que sea, tú no puedes entrar a ECMO sin tener calibrado tu transductor de presión negativa. Esta presión es la más importante y esta presión te da mucha información. Te da información de hipovolemia, te da información de mal colocamiento, de una mala colocación de la cánula. O sea, luego les explicamos más de eso, pero en general, la más importante prácticamente es la presión negativa, que se llama presión de extracción. Y luego pasa por la bomba centrífuga. Y luego, esto es importante, esta presión de aquí se le llama presión negativa.
Esta presión de aquí es bien importante que sea manipulada exclusivamente. Esta parte del circuito con su transductor de presión negativa debe ser manipulado por gente que esté educada en ECMO, que esté educada en el circuito. Porque aquí, como es una presión negativa, si no saben utilizar esta parte del circuito, es donde entra el aire y hace una entrada masiva de aire y eso es una emergencia para salir de ECMO. Entonces aquí es bien importante, esta área del circuito, que es el área de presión negativa, es la que se debe manipular por gente experta. Posteriormente, después de la centrífuga, pasa la sangre que se pasa de la centrífuga hacia la membrana. Estas yo se las puse en color azul la membrana. Aquí va otro transductor, que es el transductor de presión premembrana, o sea, cómo entra la sangre a la membrana. Y luego hay otro transductor que es la presión postmembrana. Entonces, es bien importante que ustedes vean que esta área es la que se considera el área segura del circuito, porque ya es un área de presión positiva. Y aquí es donde se pone el introductor de presión y se pone el introductor, bueno, el introductor de presión a veces viene ya a la membrana, pero se pone donde va la heparina, por ejemplo, también va aquí en esta área del circuito. Si quieres tener un área para tomar laboratorios, también se toma de esta área del circuito porque es el área segura. Aquí no hay entrada de aire. Y posteriormente, después de la membrana, ya tienes el transductor postmembrana y ahora sí va directo hacia el paciente. Tú puedes tener un monitor que se llama monitor en línea, donde hay un transductor que tú debes de colocar desde antes de armar el circuito, lo colocas y este transductor te sirve para ver la saturación venosa en tiempo real, el hematocrito real y la saturación postmembrana. Entonces, en general, este es un circuito que ustedes deben de conocer. La membrana oxigenadora se considera membrana oxigenadora pulmonar artificial y las tres presiones que se miden es presión negativa o de extracción, presión premembrana, cómo entra la sangre a la membrana, presión postmembrana, que eso es importante y más adelante lo podemos ver porque es importante, y bueno, el cambiador de calor que no les debe de faltar tampoco. ¿Qué avances tenemos ahorita en el circuito? Por ejemplo, ya los circuitos ya vienen con cubiertas de BioLine, que son cubiertas especiales que hacen que haya menos respuesta inflamatoria de la sangre al entrar al circuito. Todas las membranas oxigenadoras ya son de polimetilpenteno, que eso te ayuda a que tengas una vida media mucho más alta. Vean, aquí está la membrana oxigenadora, que esta es una marca que se llama Maquette, pero pueden ustedes utilizar la que ustedes manejen en su centro. Este es en línea, el monitor en línea, que te marca la saturación venosa del paciente, el hematocrito en tiempo real y la saturación postmembrana. También lo tienes en tu centro, algunos centros no lo tienen, nosotros sí lo tenemos. Este es el transductor de presión negativa, que es el de la presión más importante, que en este caso tiene una presión de menos 12. Y ya tenemos circuitos neonatales y circuitos también de adulto. Normalmente manejamos los de 1/4, que es como este delgadito, que es para circuitos de un neonato. Y también están los circuitos que ustedes conocen más grandes, que son los de 3/8. Ya tenemos membranas más bonitas que tienen una mejor anatomía, que hace que la sangre entre con menos presión y que salga con menos presión. Y bueno, las membranas ya son súper eficientes. Nosotros hemos tenido 2 semanas, 3 semanas con la misma membrana. O sea, sí tienen una vida media muy alta. Esta es la bomba que les digo, que ya son bombas de centrífugas. Solamente en Chile utilizan bombas de rodillo para neonatos, principalmente hernia diafragmática, pero es el doctor Catán que tiene muchísima experiencia en esas bombas. Actualmente, digamos que toda Latinoamérica usa más centrífugas. Hay que estar revisando la hemoglobina libre, porque la hemoglobina libre nos dice cuál es el porcentaje o la cantidad de hemólisis que está ocurriendo. Lógicamente, a mayor revolución es mayor hemólisis. Y la hemólisis, ¿qué va a hacer? Pues va a hacer que haya muchos radicales que van a producir falla renal en el paciente, entonces es importante monitorearla. Nosotros la monitoreamos la monitoreamos cada 24 horas y está muy importante para ir viendo la tendencia de la hemoglobina libre. El cebado del circuito, cuando es una emergencia, ahora sí que es con pura solución salina y albúmina. En los niños, aunque sea una emergencia, se debe de cebar el circuito con sangre. El niño no se puede porque acuérdense que al cebar el circuito con pura solución salina y al momento de entrar a ECMO, tú vas a hemodiluir al paciente, porque finalmente le estás metiendo un volumen extra al paciente. Y en el neonato son como 400 mililitros lo que requieres en el circuito, y en un adulto puede ser desde 800 mililitros hasta 1 litro. Entonces, si tú hemodiluyes a un niño de 2,5 kilos y le vas a poner solamente solución fisiológica y albúmina y lo metes así a ECMO urgente, vas a hemodiluirlo y vas a bajar mucho el hematocrito. Entonces, en el neonato se debe de cebar con sangre. Incluso ponemos sangre y ponemos plasma.
En el adulto, cuando es una emergencia, se puede cebar solamente con solución fisiológica con albúmina. Lo del cebado también lo vamos a ver en otra plática con Vero, y tomas una gasometría también para poder ver si le vas a poner al circuito cuánto de bicarbonato o no. A todo el circuito le tienes que poner calcio siempre, tienes que poner heparina también en el circuito. Normalmente ponemos una unidad de heparina por cada mililitro del circuito, entonces normalmente le calculamos en el niño 400 unidades, en el adulto 800 unidades, y el bicarbonato es dependiendo de la acidosis o no que tenga el paciente. Y entonces, cuando vamos a evaluar a un paciente para entrar a ECMO, pues lógicamente, la historia clínica completa, tienen que saber todos los antecedentes. Ya nos ha tocado de repente, no preguntamos cosas como, nos tocó un paciente que le habían hecho, no me acuerdo por qué, no me acuerdo, una cirugía donde le habían extraído unos ganglios en la ingle, y no habíamos preguntado eso, y se batalló mucho para poner la cánula femoral, porque tenía mucho tejido cicatrizal, que estando ahí, es como que, ¿qué está pasando y por qué? Y, le hizo una cirugía hace cuánto tiempo. Entonces, la historia clínica es súper importante. El estado neurológico del paciente, antes de entrar, saber en qué estado neurológico está el paciente. Todas las vías que tenga que tener, que si tiene que estar intubado, que si tiene una cánula central, un catéter central. A veces nos ha tocado que llegamos con el paciente bien grave y no tiene línea arterial. Entonces tienes que poner una línea arterial. Si no tiene la sonda, poner una sonda urinaria. O sea, son cosas que a veces no vemos, y ya estando en ECMO, estás anticoagulado. Ya le pusiste el bolo de heparina. Ponerle una línea arterial a un paciente anticoagulado, te puede estar sangre y sangre y sangre, o ponerle una sonda nasogástrica, lo puedes lastimar y puedes sangrar. O sea, es bien importante que toda la invasión que se vaya a tener el paciente debe estar puesta antes de entrar a él. Revisar bien la coagulación del paciente, ver cómo están sus tiempos, cómo está el fibrinógeno. Si es un niño y tienes fontanela, hacer un ultrasonido transfontanelar para poder revisar que no tenga una hemorragia importante intracraneal, porque eso puede contraindicar tu entrada a ECMO. El corazón es bien importante, que veas que estructuralmente esté bien, adulto o niño, revisar cómo está el corazón, cómo está la FEBI, cómo está la función cardíaca, cómo está la presión pulmonar, cómo está. Todo es bien importante revisar, porque eso te va a dar a ti margen para decidir. Entonces, es muy importante el ultrasonido también antes. Debes de parenizar al paciente antes de entrar a ECMO. O sea, ya está el paciente listo, el doctor está colocando cánulas, y antes de colocar la cánula, cuando ya tiene todo disecado, dice, ya voy a entrar, voy a colocar la cánula. Según los tiempos de coagulación, según las plaquetas, según el fibrinógeno de tu paciente, tienes que decidir si le vas a poner 50 unidades de heparina por kilo, si le vas a poner 100. Es bien importante que una vez entrando a ECMO estés vigilando la ACT para ver en qué momento vas a iniciar la heparina. En los pacientes adultos te da como mucho más margen porque son circuitos muy grandes. En el niño tienes que estar como más al pendiente para ver en qué momento vamos a empezar la heparina. Es bien importante tener un monitoreo bien estricto de la coagulación del paciente. Otra cosa bien importante es que si ya entraste a ECMO, poner el ventilador en reposo. A veces nos pasa que pasamos visita al día siguiente y sigue el ventilador con los parámetros bien altos. O sea, los parámetros del ventilador, la razón por la que entraste a ECMO es para darle reposo al pulmón. Entonces, bajar los parámetros ventilatorios, checar bien todos los días cuando llegan a la guardia, ustedes que están en todo el proceso del cuidado crítico, todo el circuito con una luz, desde donde sale hasta donde entra, pasar por todos los transductores, revisar todo eso, lo van a ver con Vero. Súper importante, los pequeños detalles hacen la diferencia en el éxito de un programa en ECMO. Bueno, y hay que tener, si les digo, si tienen monitoreo en línea, pues qué padre, porque están viendo el hematocrito y la saturación venosa. Si no tienen que estar tomando gasometrías y guiarse la saturación venosa con la gasometría. La ecografía es bien importante si tienen ultrasonido, porque el niño todavía tiene una fontanela abierta, tú puedes estar tomando ultrasonidos. Si es un adulto, está revisando el NIRS. El NIRS es bien importante y lo colocamos desde antes. Normalmente ahorita ya tenemos como mucho la idea de un paciente crítico, colocarle el NIRS cerebral frontal. A veces lo colocamos para ver perfusión renal también. La parte de la sedación y analgesia, no olvidar para nada la analgesia. Empezar a despertar a los pacientes, queremos empezar realmente a interactuar con ellos. Empezar nutrición enteral si es posible, si no relactacidemia, si está con una buena presión arterial, iniciar el estímulo enteral con la sonda nasogástrica, colocar la nutrición parenteral. O sea, la parte nutritiva es bien importante porque los pacientes están en catabolia normalmente, entonces que no se nos olvide esa parte. Esto es como lo que nosotros hacemos en general de monitoreo de coagulación. Revisamos el hematocrito, el ACT, revisamos los tiempos de coagulación, las plaquetas. Esto que les pongo en la columna izquierda, lo pedimos una vez al día en todos los pacientes que están en ECMO. Una vez al día se hace toda esa revisión.
con horario hacemos los tiempos de coagulación, los tomamos cada 12 horas una vez que el paciente está estable, para de ahí titular la infusión de heparina. Y el ACT lo tomamos también, ya que está el paciente estable, a lo mejor cada 6 horas. Y somos bien cuidadosos cuándo poner plaquetas. Cada vez nos hemos sido un poquito más cuidadosos en el sentido de cuándo poner plaquetas, cuándo poner sangre. A veces mantenemos ya hematocritos más bajos, no como este rango que les pongo aquí en la diapositiva. Las plaquetas también, si no tratos de sangrado, si el paciente está estable, a veces no colocamos plaquetas a menos que estén por debajo de 50,000. Si somos un poquito más con los niños, a lo mejor si les ponemos por 100 o menos en el pediátrico, pero en el adulto podemos tolerar hasta 50,000 si no hay sangrado y esperar. Ahorita ya, como les comento yo, el objetivo ya es que el paciente esté despierto, que esté platicando con ustedes, con sus familiares, que entren los familiares a las terapias intensivas, que hagan un trabajo de cartas, que jueguen con ellos a las cartas, que se pongan a checar el iPad, que el paciente interactúe. Es bien importante porque esos pacientes pasan por un proceso bien difícil, emocional, de mucha angustia, de mucha ansiedad, de mucha depresión. Entonces, mientras más los despiertes, más los tengas en contacto con el medio ambiente, con su familia, los rehabilites, los muevas, mucho menos complicaciones asociadas al ECMO. Bueno, las tendencias y las indicaciones cada vez van cambiando, cada vez hay menos contraindicaciones, y eso lo van a ver ustedes en su centro. Antes contraindicaban los pacientes oncológicos, ahorita ya hay muchos centros que los están tomando. Pacientes que estuvieran en quimioterapia o un proceso grave de linfomas o leucemias, los sacaban de terapia y ahorita ya no. El ECPR, ya en muchos centros está empezando a crear programas de ECPR en su centro para darles el beneficio del ECMO posparo a los pacientes. Entonces, como que cada vez, según la capacidad de cada centro, se van abriendo más posibilidades de apoyar a estos pacientes y de ayudarlos. Aquí les pongo un video de un paciente que tiene un ECMO veno-venoso, ahora en COVID, y vean cómo trae la configuración que les enseñé en la imagen femoroatrial, y vean cómo el paciente está rehabilitándose. Entonces se les educa, está despierto, él comía solo, su esposa súper pegada con él, todo el tiempo estaba con él ayudándolo, viendo la tele, lo ponían a caminar, lo ponían a hacer bicicleta, tenía mucho apoyo emocional, y la parte emocional es bien importante. Aquí nos hemos dado cuenta también de eso, o sea, no dejar de lado el psiquiatra o el psicólogo, el acompañamiento. Vean aquí la niña, una niña chiquita también, en un ECMO respiratorio con una cánula doble lumen. Ahí tiene sus 2 canulitas en la cabeza y vean cómo está rehabilitándose caminando. Está extubada con unas cánulas de alto flujo. Entonces, actualmente eso es lo que estamos buscando. Esto es lo que estamos buscando ahorita en los pacientes. Ahí déjame pasar siguiente, ahora no me deja. Ahí está. Entonces, bueno, nosotros ya voy a terminar. Latinoamérica, como capítulo de Latinoamérica, tiene del 2013 dado de alta en la ELSO. Estos son los presidentes que han estado, que son normalmente cada 2 años se cambia. Actualmente está ahorita el doctor René Gómez, que es el director de nuestro centro, y posteriormente sigue Guillermo, que es un doctor de Argentina, y así se va haciendo el paso por Latinoamérica para tener nosotros pues voz y voto realmente en la ELSO, que nos conozcan, que sepan lo que está haciendo Latinoamérica. Por eso es importante que estemos dados de alta en la ELSO y que compartamos nuestros resultados. La ELSO continuamente está haciendo guías, que ustedes se pueden meter a la ELSO, es gratuita, se meten en elso.org y vienen ahí todas las guías que están abiertas al público de todas las indicaciones y contraindicaciones. Este es mi grupo, es el grupo que formamos nosotros. Faltarán algunos, pero si se dan cuenta es un grupo grande. El que está aquí en el centro es el doctor René Gómez, que es el director de nuestro grupo, y ella es Berito Contreras, que ustedes también la conocen, que es la coordinadora también de nuestro centro. Es un grupo bien bonito, formado por, ahora sí que multidisciplinario. No podemos hacer nada si no trabajamos en equipo. Somos médicos de todas las especialidades, desde intensivistas, cardiólogos, anestesiólogos, hay enfermeras intensivistas, hay perfusionistas, los cirujanos. Este también lo pueden conocer ustedes, que es el doctor Memo Quesada. Y aquí estoy yo, pero estoy con pelo lacio, pero soy yo en otras épocas. Pero bueno, este es el grupo. Es importante aprender a trabajar en equipo, es importante conocer las fortalezas de lo que hace un grupo. Es un grupo muy bonito, que pueden venir a Monterrey cuando quieran, están súper invitados. Y pues creo que ya terminé. Ahora sí que voy a dejar abierta no sé, si tienen algunas dudas, con mucho gusto, Diana o Arce. Doctora, muchísimas gracias por esa mirada general que nos ha dado en esta primera sesión.
Creo que han sido esos pincelazos esenciales para que a lo largo del desarrollo del curso podamos seguir profundizando. De verdad, yo creo que la invitación para todas las personas que están conectadas a este curso inicial es que puedan seguir ese camino y qué bueno que puedan arrancar también a poder hacer su formación a través de ese diplomado maravilloso que ustedes ofrecen en Monterrey también. Entonces, vamos a abrir aquí la sesión de preguntas. Acá hay algunas preguntas en el chat. La primera pregunta, doctora Bárbara, en algunos centros no se cuenta con sistemas o con transductores para medir esas presiones. En la experiencia de ustedes como grupo, ¿cuál es esa sugerencia? ¿Realmente hay que seguir en esa dinámica o hay que avanzar en poder conseguir esos recursos y garantizar, medir las presiones como deben ser? O sea, ¿cuál es esa recomendación que ustedes nos pueden dar en las instituciones que aún todavía no se está utilizando los medidores de presión? Híjole, fíjate que hace poquito que vino gente de Latinoamérica, también de Chile, que tenemos mucho contacto. La verdad es que aquí lo más importante es hacer una red de apoyo entre todos. Y así como tú has estado haciendo mucho trabajo con todo el grupo que ustedes tienen de Latinoamérica, el trabajo en equipo hace la diferencia. Y hace poco vino Cristian, que lo queremos mucho, es un profesionista de Chile, y nos decía justo eso, que ya se están haciendo cada vez menos lo que le llamamos la caja roja o la red box, que se utiliza para medir la presión negativa, y que hay que ver la forma de innovar, de cómo medir esa presión, porque la más importante presión de todo el circuito es la presión negativa. Y nosotros tenemos muchas cajas rojas que utilizamos, y pues sí tenemos, pero lo que nos dijo Cristian es que ya nos están haciendo en venta al público. Ellos están tratando de utilizarlo directamente de un monitor, porque por ejemplo las presiones premembrana y posmembrana las conectamos directamente con los introductores como una presión, como si fueras a colocar una presión de la presión arterial, tal cual. Así como la presión arterial la tomas invasiva, así tomamos la presión pre y posmembrana con unos transductores, nada más que necesitas como cambiar el software del monitor, porque no te da presiones, por ejemplo, cuando usas membranas como Sorin, que a veces manejan presiones posmembrana de 300, pues como eso no es fisiológico y es el mismo monitor de una presión arterial, no te marca esos variables, pero tú le puedes de alguna forma, yo no sé la forma, pero sí sé que puedes cambiar en el monitor tus alarmas para que te dé oportunidad ese monitor de manejar presiones por arriba de lo que está establecido fisiológico de un paciente. Y para la presión negativa, yo creo que tendrían que guardar esa pregunta para Vero, ahora que les dé la plática a Vero, para ver en la experiencia que Vero tiene, porque Vero tiene mucho contacto con perfusionistas y con enfermeros especialistas de Latinoamérica, qué opciones se les están ofreciendo a los centros que no tienen caja roja. Nosotros nos educamos con caja roja y los centros a los que hemos ido tienen la caja roja, pero sí sé que va a ser un problema ahora porque ya no se está produciendo esa caja. Doctora, muchísimas gracias por su respuesta. Acá hay otra pregunta. ¿Qué modelo de relación enfermero-paciente recomiendan en el cuidado de los pacientes, bien sea adultos o neonatos con él? Esa es muy buena pregunta, Diana. Fíjate que nosotros tenemos un modelo que nos ha funcionado muy bien. Por ejemplo, en el caso de ustedes que son, la mayoría, tengo entendido que están conectados, son enfermeros especialistas en terapia intensiva. Ustedes se pueden formar, y yo creo que es lo que estás haciendo tú, Diana, en formar ECMO especialistas. O sea, hay muchos lugares en Latinoamérica que los enfermeros son perfusionistas y entonces se les educa, aunque no hagan todo el diplomado de perfusión, al enfermero intensivista se le educa a manejar el circuito y entonces se llama ECMólogo o ECMO especialista. Y entonces ese enfermero en medicina crítica que está estudiado y que estudió y tiene su certificación como un diplomado de ECMO, puede tener acceso al circuito y debe de manejar ya el circuito de ECMO. Eso lo puede hacer tanto un perfusionista como un ECMO especialista que es enfermero intensivista. En nuestro centro manejamos a un enfermero intensivista que está encargado del circuito, es el único que está encargado del circuito con un solo paciente. O sea, ese enfermero está encargado del circuito. Ojo, no del circuito y del paciente. Porque luego nos ha tocado que dicen, entonces también paso medicamentos y también paso medicamentos. No, o sea,
en nuestro centro, el enfermero intensivista que está a cargo del paciente es otro, además del enfermero que está a cargo del circuito. Entonces, en nuestro centro se utiliza un ECMO especialista encargado del circuito las 24 horas del día con el paciente y un enfermero intensivista encargado del paciente que no tiene nada que ver con el circuito. Uno por paciente. Muchísimas gracias, doctora, por la respuesta. Hay, digamos que algunas preguntas que probablemente van a ser un poco más pertinentes cuando sigamos avanzando en el curso, como cuidados más avanzados frente a la prevención de infecciones, ¿sí? Yo creería que en los cuidados que vamos a tener post ECMO y pre y durante, pues se puede profundizar. De todas formas, voy a hacer acá dos preguntas que se relacionan con específicamente qué tanta durabilidad tiene el circuito, y yo creo que esto va muy ligado a la otra pregunta que estaban haciendo. En su experiencia, ¿cuál es la duración máxima de la terapia ECMO? Yo creo que esas dos, doctora Bárbara, la podemos responder. Sí. Mira, en relación a la pregunta que me hiciste, otra cosa que me quedé pensando con la respuesta que te hice anterior antes de continuar, es que cuando estuvimos en COVID, teníamos 11 pacientes, 15 pacientes conectados a máquinas, pacientes adultos. Y era tanto el volumen que lo que hicimos cuando estuvimos en COVID era que un ECMO especialista se encargaba de 2 pacientes. Por lo que me preguntabas de cuántos pacientes por personal. En COVID, por las circunstancias de la pandemia como tal, no teníamos un enfermero especialista en el circuito por paciente. Y ahí sí hacíamos de que hubiera un enfermero para 2 pacientes. Pero era en situaciones de pandemia. Ahorita en situaciones normales es un enfermero especialista en el circuito con el paciente las 24 horas. Y luego, de lo que me comentabas del circuito, ¿cuánto es la duración de un circuito? Pues ahora sí que puede durar muchísimo tiempo. O sea, lo que hace que tú cambies un circuito va a ser propiamente, por ejemplo, fatiga de la membrana, que eso se pueden ir dando cuenta ustedes, que con el uso en días, dependiendo de la coagulación, qué tan buena le hayas llegado a tu meta de coagulación, depende del paciente también, pero normalmente una membrana de larga duración, o sea, las membranas que usamos ahorita en ECMO, la mayoría tiene una vida media arriba de 15 días. Entonces, una membrana bien cuidada, donde no tuviste ningún procedimiento quirúrgico, donde estuviste al paciente parenizado, donde todo estaba bien, te puede durar 3 semanas, 4 semanas. Y tú te das cuenta porque tomas gasometrías diarias. Y nosotros por rutina tomamos una gasometría premembrana y otra postmembrana diaria. Entonces ahí te vas dando cuenta, que lo podemos ver luego más adelante en otras clases, pero al tomar una gasometría premembrana y postmembrana, puedes conocer la vida media de la membrana. Puedes ir a darte cuenta en qué momento la membrana ya no está siendo suficiente para oxigenar la sangre, o en qué momento la membrana no está siendo suficiente para barrer el CO2. Entonces, cuando la membrana está siendo incapaz de barrer el CO2 o de oxigenar, te vas a ir dando cuenta por gasometría, y también porque el gradiente entre la presión premembrana y postmembrana se va haciendo mayor. Entonces tú lo vas como sospechando y luego lo diagnosticas y haces un cambio de membrana en forma electiva. O sea, te pones con el cirujano de acuerdo, armas un circuito completo, todo lo tienes listo, y nosotros lo que hacemos es no cambiar la membrana, sino cambiamos el circuito completo con todo y la membrana. ¿Por qué? Porque lo más caro del circuito es la membrana y el cono. Lo demás es lo de menos. El circuito en general no es caro. Lo caro es la membrana y el cono, y lógicamente las cánulas. Entonces, cuando vas a cambiar un circuito o una membrana que ya tiene 3 semanas, pues es mejor que cambies todo el circuito completo. Y lo hacemos ordenado, organizado, planeado, ya el circuito previamente listo, y lógicamente dejamos al paciente fuera de ECMO porque tenemos que pinzar para poder hacer la desconexión de la cánula. Entonces pinzamos, y lo que nos tardamos ya con previo asepsia, limpieza, ya todos vestidos y ya todos listos, lo que nos tardamos una persona en hacer la conexión femoral y otra persona en hacer la conexión de la cánula superior, y despinzas y vuelves a echar a andar el ECMO. Son segundos lo que te hace estar el paciente fuera de ECMO, y en ese inter tienes a un médico en la cabeza del paciente que tiene las aminas listas, que tiene la sedación lista, que tiene todo el manejo del paciente listo. Entonces, sí lo tenemos que programar porque es el médico encargado del paciente, la enfermera intensivista, el ECMO, el que va a hacer el cambio del ECMO. Somos muchos los que estamos ahí.
pero eso es lo que te dice la vida media del circuito, realmente lo determina la membrana principalmente. Es muy raro que el cono sea disfuncional. Sí nos ha pasado, pero muy raro que el cono sea disfuncional. Y el tiempo en ECMO es diferente, porque la terapia en ECMO puede durar meses. El paciente que nosotros hemos tenido más en ECMO, pues no sé, que usted me acuerda de ser como de unos 8 meses o 9 meses. Tuvimos una paciente de mucho tiempo, que lógicamente en el Inter cambiábamos varios circuitos, no sé si a lo mejor cambiamos como unos 10 circuitos, porque disfuncionaba la membrana casi siempre, una porque también tuvo un hongo, y estuvimos atrás del hongo y cambiando el circuito y revisando, y finalmente tuvimos que hacer todo el cambio del circuito porque el hongo seguía ahí. Pero es en una sola paciente que me acuerdo que fue de COVID, y que se tardó como unos 6 meses en recuperar su función pulmonar nativa. Gracias, doctora Bárbara. Otra pregunta, ¿plasmaféresis es conveniente pasarlo por el circuito? Sí, hemos hecho plasmaféresis, hemos puesto Prisma, hemos puesto Mars y hemos hecho plasmaféresis por el circuito. Lógicamente en ayuda del hematólogo, pero igual se hacen las conexiones propias del circuito para poder conectarte directamente, así como conectamos el Prisma, conectamos la plasmaféresis igual. Por eso es bien importante al momento de armar el circuito, que eso lo tengan ahí en mente para las preguntas con Vero. ¿Cuáles son los componentes que tienen que tener el circuito mínimo necesarios? Porque antes no dejábamos el componente para poder conectar el Prisma. Entonces necesitábamos Prisma y luego, ¿cómo lo hacemos? Entonces, si el circuito tú ya lo armas y de entrada le cortas y pegas el conector para el Prisma, en caso que se requiera, si se requiere, pues ya lo tienes ahí el conector listo. Entonces, es bien importante conocer como la anatomía mínima necesaria para armar un circuito, para que tú sepas cuáles introductores deben de estar y son los que vas a necesitar para Prisma, para Mars, para plasmaféresis, para lo que sea. Gracias, doctora. Y la última pregunta, digamos que más que pregunta es una reflexión. Dice, me preocupa, ya que donde trabajamos tenemos 2 pacientes en ECMO encargados de todo el cuidado. ¿Qué riesgos se pueden presentar a utilizar este tipo de modelo y esta relación? Es que sabes que los principales problemas es que la verdad es que si aprendiéramos todos los que hacemos el ECMO, aprendiéramos que el ECMO es una extensión del paciente y lo que le pasa, literal, lo que le pasa al ECMO le va a pasar al paciente. O sea, están conectados a través de un circuito de cánulas. Entonces, si tú haces sin querer, obviaste algún chequeo por el trabajo, por el volumen de pacientes, porque no te da el tiempo, y obviaste el chequeo del circuito, puedes obviar una entrada de aire, puedes obviar una llave de 3 días que esté rota, que hay que cambiarla, puedes obviar una buena preparación de heparina y a lo mejor lo tienes muy heparinizado porque la preparaste mal, o al revés, la dejaste de conectar porque no te diste cuenta y no checaste la infusión y tienes 8 horas sin heparina. O sea, todo lo que hagas en el circuito le va a afectar al paciente. Y luego el manejo del paciente crítico, pues, ¿qué les voy a decir yo a ustedes? O sea, tienes un arbolito de Navidad colgado con 1000 bombas. Entonces, además del paciente crítico, además, ponerte a ver el circuito, a mí se me hace que ustedes que preguntan si debieran de alguna forma de negociar con el hospital o con el jefe de servicio, cómo hacerle. Porque si ahorita no les ha pasado nada, eventualmente o va a haber infecciones asociadas al circuito por mal manejo de lavado de manos y de higiene, o va a haber una situación de emergencia del circuito que se pudo haber prevenido y que no se hizo porque estás al pendiente de la bomba y al pendiente del paciente y al pendiente de la comida y de otras cosas que tu mente no tiene por qué estar en eso. Entonces, si no las han tenido, seguramente las van a tener, porque a nivel internacional, el que cuida al paciente, o sea, que cuida al ECMO, cuida nada más al ECMO. Normalmente no andas cuidando el ECMO y andas cuidando al paciente y andas cuidando otras cosas, o sea, estás encargado del ECMO. Y la verdad es un cuidado muy de estar al pendiente de muchos detalles finos que no se te deben de pasar y que los tienes que estar haciendo hasta que se hagan un hábito. Y entonces la gente nueva tiene que estar en este proceso de educación continua para que vaya sintiéndose segura y cómoda en el trabajo. Entonces, yo no les recomendaría eso, pero yo sé que las circunstancias en Latinoamérica son bien diferentes a muchos lugares. Pues hay que acomodarnos a como se pueda, ¿verdad? A lo mejor, no sé, dividir tareas, ver la forma de una estrategia que no pongan en riesgo al paciente. Bueno, doctora, hemos llegado al final, de verdad, aparte de las preguntas, muchas felicitaciones por su excelente ponencia. Hemos terminado esta sesión casi con 400 participantes. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros. Esperamos que pueda seguir también en otras oportunidades
compartiendo ese conocimiento y esa experticia que la acompaña, y hacerles una invitación a nuestros participantes para la próxima sesión. Como lo decía la doctora, vamos a estar con el doctor René Gómez hablando de fisiología de ECMO. Entonces, cada sesión vamos dando un pasito gradual para ir profundizando y esperamos que nos puedan acompañar. A sus correos pues les estará llegando la información de la sesión, de la hora, de la conexión. Como les informamos en el chat, vamos a cargar también la grabación y también se les va a notificar. Entonces, a todos nuestros colegas, un saludo muy especial desde Colombia. Doctora, muchísimas gracias. Y bueno, nos vemos en la próxima sesión. Las puertas acá de Colombia y de nuestra universidad están abiertas para poderla recibir. Muchas gracias, Diana. Gracias por la invitación. Yo no les quiero decir nada más que invitarlos a seguir estudiando y a seguir en este proceso. Es un proceso largo, pero es un proceso que te deja mucha satisfacción. Te agradezco muchísimo la invitación, en lo que los podamos apoyar también nosotros aquí en Monterrey con todo el cariño. Muchísimas gracias. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Gracias.